Los tipos de datos, lo primero que vamos a ver son lo que se llaman los tipos primitivos. Los tipos primitivos de datos son los que están predeterminados en el propio lenguaje. Por ejemplo, el tipo entero, el tipo doble, el tipo decimal, etcétera, etcétera. Entre los distintos tipos de datos que tenemos en Visual Basic 2005, aparte de que ya habréis visto en la página, en el texto escrito, la comparativa sobre los distintos tipos de datos que tenemos en Visual Basic 2005 y los que tenemos en Visual Basic 6 y el equivalente del propio .NET, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que todos los tipos de datos con los que estamos trabajando en Visual Basic 2005 realmente tienen su contrapartida con los propios tipos de datos del .NET, aunque en Visual Basic seguramente algunos, la mayoría, se llaman igual que en el propio .NET, pero hay otros que realmente es distinto. Por ejemplo, si nosotros declaramos una variable de tipo entero, el tipo, aquí me he equivocado, bueno, lo rectificamos, el tipo real con el que estaría trabajando el propio .NET sería el tipo int32. Si os fijáis aquí en la lista que tenemos el int 16, 32, 64. El int32 equivale al número entero, el integer, es decir, es un número entero de 32 bits. El int16 sería el short, aquí lo tenemos, representa un número entero de 16 bits con signo. Este sería el equivalente al integer de Visual Basic 6. El int32 o el integer sería el equivalente al long de Visual Basic 6. El int64 sería el long de Visual Basic 2005. Este no tiene ningún equivalente en Visual Basic 6 porque esto es un entero de 64 bits. Además de los tipos numéricos normales o del número entero, también podemos tener los números decimales, as decimal, podemos tener los tipos single. Estos serían los dos tipos decimales que tenemos, el decimal, perdón, el doble, con aquello de que se llama decimal, que tiene decimales, el doble que sería el mismo equivalente que tenemos en Visual Basic 6, el single sería también el mismo equivalente que tenemos en Visual Basic 6, es decir, sería el número que admite fracciones, por así decirlo, y después tenemos lo que es el llamado tipo moneda, currency de Visual Basic 6, que sería el decimal de Visual Basic 2005. Aparte de estos tipos, bueno, también tenemos como uno de los valores primitivos, pues tenemos el tipo boolean, as boolean, tenemos también aquí me está diciendo de que me he equivocado, y vamos a ver qué sugerencia me da. Esto no existe, dice cámbialo a boolean. Uy, qué listo es ahora. Bueno, pues esto es una de las cosillas que también en el Visual Basic 2005, de que tenemos una especie de asistente como el que teníamos, y aquí pues me recuerda a mí aquello que decía, parece que está escribiendo una carta, ¿no? Pues aquí parece que está escribiendo boolean. Eso es lo que quería escribir. Pues sí, señor, era boolean lo que quería escribir. Bueno, aparte tenemos otros tipos de datos, el byte, etcétera, etcétera. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que ahora en Visual Basic 2005, aparte de los tipos enteros normales que tenemos, con la equivalencia correspondiente a Visual Basic 6, también disponemos de lo que se llaman los tipos enteros sin signo. En el caso del integer, el long, el short, etcétera, estos son tipos de datos con signo, es decir, tienen valores desde menos no sé cuánto hasta más no sé cuánto, pero cuando estamos trabajando con los tipos sin signo, realmente solamente trabajamos con números positivos, desde 0 hasta el valor máximo que pueda tener. Por ejemplo, el valor uShort, uShort, este nos va a permitir de que podamos asignar valores entre 0 y 65.535. Este sería el equivalente sin signo al valor short, ¿no? Dim short as short.
Realmente la capacidad que tienen estos dos números es la misma, lo único que ocurre es que el U-short solamente admite números vivos y el short admite números con decimales. En el caso del short, pues los valores iría desde menos 32.768 hasta 32.767. Y el U-short pues iría desde 0 hasta 65.535. También existen valores de tipo sin signo para el equivalente al integer, que sería el uinteger, dim ui as uinteger, trabajico me cuesta pronunciar integer, bueno, integer. Y también tenemos el ulong as ulong. Entonces, dependiendo de los datos que queramos utilizar, pues lo mismo nos podría interesar utilizar números de tipo signo. Por ejemplo, si vamos a contar, por poner un ejemplo, la capacidad de un estadio de fútbol, pues podríamos utilizar un número valor de tipo uinteger o cualquier número sin signo, porque los valores máximos que vamos a trabajar va a ser pues desde cero, es decir, que no vaya ni un alma, hasta la cantidad máxima que nosotros tengamos prevista que puede, o la capacidad que tenga el estadio que estamos analizando la cantidad, pero nunca vamos a tener menos no sé cuántas personas, ni es decir que no vamos a decir que menos 5 personas fueron a ver el partido de fútbol, ¿no? Entonces pues no tendría ningún interés, por así decirlo, el utilizar valores con negativos, con signo negativo, por así decirlo. Otro de los tipos que también tenemos es el equivalente al byte. El byte, como sabemos, es un valor que va desde 0, aquí me falta el hash, que es lo que me está indicando, y no me doy cuenta yo, desde 0 hasta 255, pero también podemos crear el S-byte, que serían valores desde menos 127 hasta 128. Si os fijáis bien en el vídeo, os daréis cuenta de que están subrayados todas estas variables con una línea verde. Si hacemos la misma comparación con el Word, la línea verde es que hay algo que no está bien, pero que no es una falta ortográfica. En este caso no es ningún error que hayamos cometido, sino simplemente es que nos está indicando de que la variable tal no está siendo utilizada. Entonces, hasta que no le asignemos un valor a alguna de estas variables, no se va a quitar la marca esta verde. Ese valor lo podemos hacer, como ya sabéis, o bien le decimos igual a 10, pues entonces ya automáticamente se me quita la marca porque ya he utilizado el valor, o tengo asignado ese valor variable. También puedo hacer esa asignación directamente a la hora de declararlo. Esto no lo podíamos hacer con Visual Basic 6, pero en Visual Basic 2005 sí podemos definir una variable y asignarle un valor directamente. Bueno, aquí lo que quería yo mostraros son los tipos que se llaman predeterminados, los que tenemos predeterminados en el propio lenguaje, y también por supuesto tenemos el que es para guardar las cadenas, y el tipo char para guardar cada uno de los. Estos son los tipos que tenemos de forma fija, por así decirlo, en el propio lenguaje. Después, como veremos, nosotros podemos nuestros propios tipos, pero antes, en el siguiente vídeo, vamos a ver la diferencia o los dos tipos, tanto tipo, bueno, los dos tipos más genéricos de tipos de datos que podemos tener en Visual Basic 2005. Pero eso va a ser en el siguiente.